Buenas, vamos a corregir, a resolver un problema más de geometría, esta vez de geometría de los que aparecen en la EBAU de Madrid. Esta vez es el ejercicio 3 de la opción A del modelo 21 y 22 para matemáticas 2. Es un ejercicio de geometría bastante distinto de los que suelen aparecer. Es un ejercicio un poco diferente. El enunciado es muy distinto de lo que suelen aparecer en otros enunciados de geometría, pero no entraña una dificultad mucho mayor que la de descifrar un poquito ese enunciado que nos lo dan, como digo, muy diferente de los problemas de geometría, que suelen ser enunciados exclusivamente geométricos. Bueno, vamos con ello, vamos a leerlo despacio. Una sonda planetaria se lanza desde un punto P, 1,02, y sigue una trayectoria rectilínea que pasa por el punto Q, 3,10. Fijaos, hasta aquí nos están diciendo que la sonda, que no, igual no sabemos ni siquiera muy bien lo que es una sonda planetaria, pero bueno, no nos importa demasiado. Lo que nos dicen y es clave para nosotros es que sigue una trayectoria rectilínea. Es decir, es una recta, ¿de acuerdo? Es un objeto, esta sonda planetaria, que se lanza como una recta que pasa por dos puntos. Es decir, aquí nos están dando una recta que pasa por dos puntos, el punto P y el punto Q. Eso sabemos manejarlo perfectamente. Y sigue diciendo, antes de impactar en una zona plana de la superficie del planeta, importante, esta superficie del planeta se va a considerar un plano, ¿de acuerdo? Dice una zona plana de la superficie del planeta, que tiene por ecuación este plano. Luego lo que nos están diciendo ni más ni menos es una recta que va a incidir sobre un plano. Si el enunciado hubiera sido calcule usted el ángulo que forma la recta que pasa por PQ con el plano pi, hubiera sido un ejercicio sencillísimo, pero nos adornan un poco, nos retuercen un poco ese enunciado, bueno, para que aprendamos también a interpretar esos enunciados y a aplicar contenidos geométricos en situaciones, en contextos diferentes de lo estrictamente geométrico. Bien, el apartado A nos pide calcular las coordenadas del punto de impacto y el coseno del ángulo entre la trayectoria de la sonda, es decir, entre esa recta, que va a ser la trayectoria de la sonda, la tenemos ahí, y el vector normal al plano pi. Bien, vamos a empezar con el punto de impacto. Lo he puesto aquí porque, bueno, se me había olvidado calcular el coseno que me piden y hemos tenido ahí que aprovechar un poco el espacio, pero espero que esté claro. Fijaos, el punto de impacto simplemente, insisto, nos dan una sonda que va a ser una recta, ¿de acuerdo? Que pasa por P y Q. Y ese punto de impacto es simplemente el corte con el plano pi. Luego lo único que me están pidiendo es que calcule la recta PQ, la recta que pasa por dos puntos, que es un ejercicio sencillísimo de los que sabéis hacer perfectamente bien, y luego que calcule también el punto de intersección de esa recta con el plano pi, otro ejercicio muy básico de geometría que no hay ningún problema en resolver. Para calcular la recta que pasa por P y Q, bueno, la vamos a llamar R, puedo llamarla también, cuando uso la noción PQ con una línea encima, se está refiriendo a la recta PQ. Y bueno, pues para calcular el vector director de esta recta PQ, simplemente tengo que calcular el vector PQ. Evidentemente, si calculo el vector PQ, pues este es un vector director de la recta, es un vector que me da la dirección de mi recta. Para calcular el vector PQ, ya sabemos que hacemos siempre P menos Q. En mi caso, P menos Q será 3 menos 1, 2, 1 menos 0, 1 y 0 menos 2, menos 2. Este es el vector PQ, que es el vector director de la recta R, ¿de acuerdo? Que va a seguir esa sonda. Bien, pues una vez tengo el vector director y tengo también, no solo tengo un punto de mi recta, el P, también tengo el Q. Puedo elegir cualquiera de ellos para elegir la recta. Yo he elegido el punto P, bueno, es exactamente igual. Puedo definir mi recta en forma paramétrica, x será igual a 1 más 2 lambda. Sabemos que coloco primero el punto, en este caso el punto sería el 1, 0, 2, que es el que he elegido, 1, 0, 2, ¿lo veis? Eso sería lo primero que suelo colocar. Y después el vector director que va a ir como coeficientes de lambda en cada una de las letras, es decir, 2 lambda, 1 lambda, menos 2 lambda. Bueno, esto ya lo sabéis, cómo expresar la recta en forma paramétrica a partir del vector y de un punto, que insisto, en este caso he elegido el punto, vamos a escribirlo aquí, el punto 1, 0, 2, podía haber elegido el otro, el punto Q es igual, la recta es la misma.
Y esa es la recta que me piden. Ahora lo que necesito es buscar la intersección de esta recta con un plano. Esto es un ejercicio que hemos hecho muchas veces para buscar la intersección de la recta con un plano. Es muy sencillo. La recta la pongo en forma paramétrica y estos puntos de la recta tienen que cumplir estas ecuaciones paramétricas. Por otra parte, si el punto que quiero, este punto I, también pertenece al plano, también tiene que cumplir la ecuación del plano. Luego lo que hago es sustituir mis valores del punto, que sabemos que son 1 más 2 lambda, lambda y 2 menos lambda, los voy a sustituir en el plano y tienen que cumplir la ecuación del plano. Entonces, mi plano era 2x menos y más 2z más 5, pues donde pone una x yo pongo 1 más 2 lambda, donde pone una y voy a poner lambda, por tanto me queda menos lambda, donde pone una z voy a poner 2 menos 2 lambda, 2 menos 2 lambda, luego colocaré 2 por 1 más 2 lambda, que es la x de mi recta, menos lambda, que es la y de mi recta, más 2 por z, que será 2 menos 2 lambda, que es la z de mi recta. Y por supuesto más 5, que es la ecuación de la recta. Igual a 0 y esto, bueno, me va a dar una ecuación de primer grado en la que puedo calcular lambda. Este lambda me está diciendo los valores que cumplen en R, que también cumplen la ecuación de pi. Y por eso me da la intersección de la recta y el plano. Una vez tengo lambda, pues sustituyo mis ecuaciones paramétricas y ya puedo calcular fácilmente cuál es la ecuación de ese punto de intersección, el que hemos llamado punto de impacto. Sustituyo lambda por 11 y me queda x igual a 1 más 2 por 11, y igual a 11, z igual a 2 menos 2 por 11. Ya tengo mi punto de impacto, que ha resultado ser el 23, 11 menos 20. Bueno, por otra parte me piden el coseno, que lo hemos metido aquí así un poco en un huequito. El coseno dice del ángulo que forma la trayectoria de la sonda y el vector normal al plano. No vamos a olvidar que esa trayectoria de la sonda es simplemente la recta PQ. Lo que me están pidiendo es el ángulo, o el mejor dicho, el coseno del ángulo que forma esta recta PQ con el normal del plano, que lo hemos dibujado aquí, ¿vale? El normal del plano ya sabemos que es el perpendicular. ¿Cómo calculo este ángulo? Bueno, pues sabemos perfectamente, esto es un ejercicio otra vez muy sencillo. Para crear el ángulo que forman dos vectores, vamos a usar el producto escalar, porque sabemos que el producto escalar lo podemos expresar como el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, y también lo podemos calcular multiplicando cada coordenada del primer vector por la coordenada del segundo vector, la primera coordenada del segundo vector, más la segunda coordenada del primer vector por la segunda del segundo, etcétera, ¿de acuerdo? Este es el cálculo que hemos hecho justamente aquí. Vale, vamos a calcular el producto escalar de estos dos vectores, de los que quiero calcular el ángulo que forman, ¿vale? Del vector PQ con la recta, con el vector normal del plano. Y esto me va a quedar, pues multiplico 2 por 2, 1 más 1 por menos 1 más menos 2 por 2. Mi producto escalar, por tanto, me va a quedar menos 1. Lo hemos escrito aquí arriba, vamos a escribirlo también aquí abajo. El coseno del ángulo que forman, como decimos, va a ser ese producto escalar dividido entre el módulo de cada uno de los vectores. Es decir, menos 1 partido módulo de PQ por módulo del normal del plano, el normal de pi. PQ es el 2, 1 menos 2, y sabemos que para calcular el módulo de un vector lo que hacemos es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, en el caso de PQ sería la raíz cuadrada de 2 cuadrado más 1 cuadrado más 2 cuadrado. 2 cuadrado más 1 cuadrado más 2 cuadrado son 4 y 1, 5 y 4, 9. Luego me va a quedar raíz de 9. Por eso este módulo de PQ es 3. Y con el módulo del normal de pi hacemos exactamente lo mismo. Calculo los cuadrados de esas tres componentes, 2 cuadrado más menos 1 cuadrado más 2 cuadrado, lo sumo y me queda otra vez 2 cuadrado 4, 1 cuadrado 1, 2 cuadrado otra vez 4, 4 más 1 más 4 son 9 y la raíz de 9, 3. Por tanto, este coseno que me piden es justamente menos un noveno. Sustituyo en mi fórmula y no tiene más complicación. Fijaos que, insisto, este ejercicio parecía complicado por el enunciado, pero es muy sencillo geométricamente. Me piden simplemente que calcule una recta que pasa por dos puntos, que calcule la intersección de esa recta con un plano y luego que calcule el ángulo que forman dos vectores. Son todo pues procedimientos muy, muy sencillitos en geometría.
Vamos a ver el apartado B, lo que me piden, que también es sencillo. En el apartado B dice, sabiendo que la alarma de proximidad se dispara antes de llegar a la superficie cuando la distancia al planeta es 1, determinar en qué punto estará la sonda al sonar la alarma. Siempre en geometría es muy interesante hacernos un dibujo. Por supuesto, hemos empezado el apartado A haciendo un dibujo de la situación y vamos a hacer el apartado B también haciendo un dibujo. De nuevo yo tengo aquí mi planeta, que es un plano, hemos dicho, ¿verdad? Una superficie, este será el planeta. Y resulta que esta sonda la mandan desde aquí, este será el punto P, bueno, el punto Q en este momento no nos hace falta, esta es la sonda, la dirección de la sonda. Y me piden, fijaos, tiene un sonar, ¿verdad? Una alarma, un sonar, no, perdonadme, una alarma que se dispara cuando detecta esa sonda que está a 1 metro de la superficie. Entonces, la situación sería esta, yo tengo una recta que viene por aquí y que va a incidir en mi plano, que es el planeta. Y lo que me piden es un punto de esta recta, de forma que la distancia de ese punto al plano sea 1, ¿de acuerdo? Si vamos viendo esto, la sonda, digamos, vendrá así, llega aquí, justo la distancia es 1 y a partir de ahí, evidentemente, la distancia va a ser más pequeña. La pregunta es, ¿cuándo la distancia es 1? Bueno, pues volvemos a lo mismo, geométricamente este es un ejercicio muy sencillo. Fijaos, yo ya tengo esta recta, la recta PQ, es la recta que define la trayectoria de la sonda. Hemos dicho que esa recta la acabamos de calcular en el apartado A, era x igual a 1 más 2 lambda, igual a lambda, z igual a 2 menos 2 lambda. Y lo que quiero saber es qué puntos de esta recta su distancia a mi plano es 1. Recordamos que la distancia de un punto a un plano es muy sencilla porque simplemente tenemos que sustituir las coordenadas del punto en el plano, calcular el módulo de esa cantidad y luego dividir por el módulo del vector normal del plano. En mi caso, pues voy a dividir, fijaos, en mi caso el punto no sé cuál es exactamente, pero sí que sé que es un punto de S, por tanto mi punto tendrá coordenadas 1 más 2 lambda, lambda, 2 menos 2 lambda. Bueno, pues este punto lo voy a sustituir en el plano para calcular la distancia, ¿lo veis? Y me va a quedar 2 por 1 más 2 lambda, menos lambda, porque en este caso y es lambda, más 2, y vamos a ver cuánto es z, 2 menos 2 lambda, pues coloco en vez de z 2 menos 2 lambda y más 5. Y luego tendré que hacer el módulo de esa cantidad. Y para calcular la distancia, insisto, vamos a recordar si queréis la fórmula general, a ver si me cabe aquí, de la distancia de un punto en general, si me cabe y lo destrozo todo. La distancia de un punto P a un plano pi, recordamos que es, si el punto P es el punto, vamos a poner A, B, C, y el plano pi es AX más BY más CZ más D igual a 0, pues fijaos, esta distancia va a ser simplemente A por A pequeña, más B pequeña, más C de pequeño, más D, el módulo partido por la raíz de, fijaos, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. En realidad, insisto, esto es el módulo del vector normal del plano. ¿Vale? Esta es la fórmula general de distancia de un punto a un plano. Es una fórmula que debemos saber y que además es muy práctica, claro, nos ahorra mucho trabajo. Bueno, pues volviendo a nuestro caso, el punto S no lo conocemos, pero si sabemos qué expresión tiene que tener la expresión 1 más 2 lambda, lambda, 2 menos 2 lambda. Aplicando mi fórmula, como digo, lo sustituyo en el plano, calculo el módulo y abajo voy a calcular la raíz de, fijaos, en este caso será 2 cuadrado. He puesto menos 1, realmente estaría mal, porque lo que necesitaría sería menos 1 al cuadrado. Eso sería lo correcto. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso menos 1 al cuadrado me va a dar igual que 1. Pero bueno, las cosas mejor escribirlas bien, ¿verdad? Y la última coordenada, que es el coeficiente de z, será 2 cuadrado. Esto me va a quedar, por tanto, raíz de 9. Bueno, opero un poquito arriba, voy a operar las lambdas, el 4 lambdas me va con menos 4 lambda, y me queda 2 y 4, 6, y 6 y 5, 11, y luego el menos lambda me queda solo. Y como me dan la distancia, pues este 1 tiene que ser igual al módulo de 11 menos lambda partido 3. Este módulo, bueno, el 3 lo paso multiplicando y lo que he obtenido es esta ecuación, es una ecuación con un valor absoluto. Valor absoluto de 11 menos lambda es igual a 3. Me va a dar siempre dos soluciones. Acordaos que el valor absoluto
siempre me va a dar dos soluciones. La primera es que lo de dentro, digamos, del valor absoluto sea igual a 3, o bien lo de dentro del valor absoluto sea igual a menos 3, al opuesto. Si despejo en este caso, obtengo lambda igual a 8 y me va a dar un punto que le he llamado S1. Y si despejo lambda menos 11 menos lambda igual a menos 3, me da lambda 14 y me va a dar otro punto, que es el S2. Claro, volvemos a hacer aquí un pequeño dibujo, fijaos. Esta es mi sonda, ¿la veis? Es la sonda que va a incidir sobre la superficie del planeta. Y en esta sonda, que es una recta, en realidad en la trayectoria de esta sonda, hay dos puntos, el S1 y el S2, ¿vale? cuya distancia va a ser 1 a este plano pi. Claro, el problema es que evidentemente la sonda va a llegar hasta aquí y esta parte de la trayectoria no nos interesa. Vamos a ponerla con otro color, a marcarla, por ejemplo, en amarillo, a ver qué tal queda esto. Esta no me interesa porque evidentemente cuando llegue a la superficie del planeta esa trayectoria va a terminar. La cuestión ahora es quién es ese 1 y quién es ese 2. Es decir, de los dos puntos que yo he obtenido, ¿cuál es el que está por encima, digamos, de la superficie del planeta y cuál es el que está debajo? El que está por encima es la respuesta, es la solución a mi problema. El que está por debajo, no. ¿Cómo puedo saber qué punto está por encima de la superficie y qué punto está por debajo? Bueno, hay bastantes formas de hacerlo. Yo os he planteado aquí una que me parece sencilla. Fijaos, si pensamos un poco en el dibujo, claramente mi solución, la solución que necesito, es la que está más cerca del punto P. ¿Lo veis? Esta está muy alejada de P. Esta no me interesa. La que me interesa es la que está más cerca de P, que está a este lado del planeta. Entonces simplemente voy a calcular la distancia de P a S1, que eso sabemos hacerlo muy bien, es el módulo del vector que forman, y la distancia de P a S2. La distancia que sea más corta es la solución que necesito. He calculado las distancias, ya sabéis que hay que calcular primero el vector PS1, restando S1 menos P, las coordenadas, y lo mismo con S2. Entonces, bueno, S1 era 17, pues resto 17 menos 1, 16. Como voy a calcular el módulo, lo elevo al cuadrado. 8 menos 0, 8, lo elevo al cuadrado. Menos 14 menos 2, menos 16, lo elevo al cuadrado. Y este va a ser el módulo del vector PS1. Raíz de 576. Repito, el mismo procedimiento con S2 y fijaos, me queda un valor muchísimo más grande. Luego no me vale. Luego esta solución no me vale. Esta solución no me vale. El punto que me piden es el S1, ¿vale? Que es el que está más cerca de P y por tanto el que está, digamos, por encima de la superficie del planeta. Bueno, este ejercicio me imagino que os ha parecido complicado en principio porque el enunciado es... estáis acostumbrados a verlos así, pero es muy importante que no le tengáis miedo a los ejercicios. A veces estos enunciados que parecen distintos son justamente los problemas más sencillos. Entonces, nunca hay que tenerle miedo a un problema. Hay que leer el enunciado despacio y en geometría importantísimo hacer un dibujo, ¿vale? Importantísimo hacer un dibujo. Vamos a borrar aquí estas operaciones que me he hecho yo para hacer las cuentecicas. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya ayudado la explicación. Cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios si queréis. Y hasta aquí este vídeo.